ciudadanos más preocupados porque aquí se haga justicia y se elimine esa corrupción administrativa histórica. Y debo aprovechar y agradecerles al doctor Guido Gómez Mazara, que está hoy aquí con nosotros. Un hombre incansable, velando porque aquí se haga justicia, de verdad que sí. Bienvenido, Buenas tardes, doctor. Un placer, niños. ¿Cómo se sienten? Todo bien, gracias a Dios. Por el aspecto de su rostro, parece que los efectos catastróficos del COVID no han tocado la puerta de ustedes. Ahí vamos. O si tocaron, fue de manera... Ya lo rebasamos, sí. Aquí estamos casi todos, o todos vacunados. Pero sí, hablábamos tras comerciales que el COVID se ha llevado mucha gente valiosa Claro. y qué bueno que no nos ha tocado vivirlo a nosotros, y lo que lo hemos vivido de cerca, sabemos el dolor que es eso. Doctorísimo, cuéntenos cómo van los casos pendientes. De antemano nos gustaría una opinión jurídica suya de estos últimos acontecimientos con la Operación Medusa. Ok. Reiterando las gracias por esta conversación, que más que preguntas y respuestas es una conversación entre amigos. Yo debo comenzar mi participación con usted diciéndole que ese expediente, en principio, partió de una concepción buena. Es decir, el programa de humanización de las cárceles tiene mucho que ver con el deseo de que los niveles de hacinamiento y de transformación de un modelo carcelario dominicano que se agotó eran importantes. Había que crear los recursos necesarios para estimular en el país un modelo carcelario. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Muchas de las ideas positivas en el país terminan siendo transformadas por parte de una cultura política. Yo quiero ser justo. En todos los gobiernos, después del ajusticiamiento de Trujillo hasta la fecha, el país ha tenido la dificultad entre un deseo de avanzar y grupos que se resisten respecto a las prácticas de adesentamiento de la vida nacional. Frente a eso, ¿cuál ha sido el trauma histórico? Acciones incorrectas sin sanciones. En el caso específico de que el país conoce como Operación Medusa, yo debo recordarle a muchos de ustedes y a los amigos que nos sintonizan que yo deposité por ante Procuraduría esa documentación. Y no lo hice en función de acceso a información privilegiada, sino como resultado de una información pública. Repito, pública. Y sobre esa base, tanto el doctor Rojas Pereira como quien habla, depositamos esa información documentada. ¿Qué hizo Procuraduría en los últimos meses? Investigó. Hay un acontecimiento de octubre del año pasado. Detienen a una joven que era empleada de Procuraduría. Se le imputa que del almacén que estaba bajo su responsabilidad se perdieron una cantidad considerable de pantallas de televisión y equipos, y se inicia una investigación con ella. Ahora, hay dos aspectos de este proceso. Lo que concierne al tema de la humanización, que combina programa de comida en los presos y construcción, y las acusaciones propias de ya ex empleados, que todo parece indicar que van a jugar un rol de colaboración con el Ministerio Público. Eso se llama técnicamente delación premiada. Y tenemos que prepararnos para eso, porque eso es un modelo del sistema anglosajón que fue incorporado al sistema jurídico en la República Dominicana. Ahora vamos, yo no soy tan bueno en matemáticas y admito mis debilidades, pero déjenme explicarles más o menos aritméticamente el concepto de suplir alimentos en las cárceles. En la República Dominicana hay 52 cárceles. Eso conforma el sistema carcelario en el país. Para esas 52 cárceles había 10 lotes de alimentos. ¿En qué consistían esos lotes de alimentos? En que las 52 cárceles eran suplidas a su vez, y en este caso específico concursaron 28 empresas, fueron descalificadas 18 y fundamentalmente 7 suplieron en una dirección. De esas 7 que suplieron, solo una tenía la experiencia acumulada, la preparación y la destreza. Las otras no tenían experiencia acumulada. Matemáticas elementales. 10, ¿verdad?
lotes, como se llaman, Ujú. cada uno alcanzaba entre 98 y 100 millones de pesos. Repito, 10 lotes. 1.000 millones de pesos ahí. El monto presupuestario para suplir el sistema de alimentación era de 100 millones de pesos. Ahora, técnicamente, el cálculo que se ha hecho es que cada lote, con un monto de 60 millones de pesos, suplía de manera efectiva las cárceles. El excedente en cada lote era entre 38 y 40 millones O sea, de pesos. estamos hablando de casi 400 millones o Si 400 y tantos. si usted calcula, ¿Es póngalo, excedente mensual? no, anual, Anual, claro. anual, porque cada lote es independiente. Si usted calcula un excedente de 38 millones de pesos por 10, en el punto más bajo hace 380 millones de pesos. Primer elemento. Yo solo lo hago como ejercicio, porque mi intención en términos del fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país no es hacer impugnaciones personales. Ese no es mi deseo. Ahora, yo le invito a ustedes que conocen el tema de la actividad productiva del país, cuando un negocio genera ese flujo, 380 millones de pesos anuales, perdón. Eso es mucho dinero. Bastante. Reitero, mucho dinero. El otro ámbito del proceso de humanización de las cárceles era la construcción. ¿Está el sistema carcelario dominicano hacinado? Clarísimo. Si ustedes han tenido experiencia de ir a una cárcel, eso es un drama kafkiano lo que hay. Así es. Ahora, ¿dónde comenzó el componente? Que la Procuraduría General de la República obtuvo por 3 vías esenciales los fondos para construir las cárceles. Se llamó La Nueva Victoria. ¿Por qué? Porque en el municipio de La Victoria ha existido históricamente una cárcel, que por el nivel de hacinamiento debió ser transformada. Y oiga lo que quiero decir, todos los gobiernos que han pasado en los últimos 25 años no han priorizado el tema carcelario. Frente a eso, ¿en qué consistía la inversión en construcción? Bueno, en modernizar las instalaciones y generar las condiciones para que los reclusos vivan menos hacinados. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Y para la reinserción también. Por eso es el concepto educativo del nuevo modelo. Exacto. De que el ciudadano que se incorpora al sistema carcelario termina siendo reinsertado. Muy bien. ¿Dónde comienza el inconveniente? Que solo 5 compañías licitaron y ganaron esos montos. Información. Embraer le pagó un monto considerable de dinero a la Procuraduría General de la República como resultado de una sanción internacional. Odebrecht le pagó un monto más considerable a la Procuraduría por iguales términos. Y también la Procuraduría es un ente de recaudación. Es decir, había 3 fuentes que servían para financiar el modelo. Yo quiero que ustedes sepan que la inversión en el sector de construcción, excluyo el tema de los alimentos, hablamos de 1.000 millones de los alimentos, sobrepasa los 40 millones de dólares. Calculen por un lado 40 millones de dólares y por otro 1.000 millones de pesos. A tales efectos, el director administrativo de Procuraduría General de la República, hay un documento firmado, yo se lo puedo suministrar, que admitió ya en el año 18 que la Procuraduría General de la República de ese entonces disponía de casi 5.000 millones de pesos en sus arcas, con el objetivo de financiar todo el proceso carcelario. Fíjate que yo he insistido en el tema de despersonalizar para que no crea que tenga una carga de otra naturaleza. En cualquier país del mundo, como usted combina 1.000 millones por un lado y 4.500 por otro, eso es mucho dinero. Ahora, ¿estamos en desacuerdo con la inversión? No. Lo que estamos preocupados por el nivel de transparencia en la inversión. Y frente a eso, hay cosas que llaman la atención. Voy a poner solo 2 ejemplos. Uno del ámbito de la construcción y otro del ámbito de suplir alimentos. Sigan este rastro. Hay una compañía que solo en movimiento de tierra cobró 1.000 millones de pesos. Búsquese un ingeniero en la materia, experto, y que le haga un ejercicio. Y cómo la cultura de los ingenieros ha entendido que en el movimiento de tierra es el ámbito donde hay mayor posibilidad de práctica de corrupción. Los alimentos. Bueno, el principal beneficiario de las compañías, hay una
se llama Almacenes Mansur, que la jefa de almacén admitió no una información privilegiada en el expediente acusatorio, porque ella va a ser la versión Girón de este proceso. Exacto. Dijo, frente al interrogatorio, de que 50 millones de pesos fueron simulados que ingresaban al almacén y nunca esos productos llegaron. ¿En qué consiste eso? Hacemos un trámite burocrático en el que yo como jefe de almacén digo, sí, ingresaron esto, pero en términos prácticos nunca llegan. Señores, 50 millones de pesos son casi $1 millón. Exacto. Estamos hablando de eso. Ahora, a otro aspecto, para que ustedes hagan las interpretaciones del lugar. Una de las compañías que le fue mejor en el sistema de proveer a Procuraduría alimentos es la compañía del señor Estrada, que a su vez, debo decirlo, no como un acto chismográfico, sino como una información que aparece en la investigación y que los terceros tienen que interpretarla como entiendan. Ese joven, apellido Estrada, no tenía experiencia previa supliendo alimentos al sector carcelario del país. Sin embargo, él es un famoso jugador de boliche. Boliche. ¿Cuál es el problema? Que una familia importante dedicada al mundo del boliche en la República Dominicana tiene vinculaciones de familiaridad con el ex procurador general de la República. Quiero decirlo, hay una figura importante del mundo del boliche que es el esposo de una hermana del ex procurador. Entonces, esos elementos, sin carga de prejuicios, sin impugnaciones, constituyen parte de la investigación. Y algo que sí yo pienso que debe servir para contribuir con la institucionalidad democrática del país. No es posible que la Procuraduría General de la República estuviese entregándole dinero a un movimiento del sector externo del Partido de Liberación Dominicana. Si lo ha hecho otro partido, incluyendo el mío, incorrecto. Porque aquí no se trata de justificar a unos y liberar a otros. ¿En qué país del mundo existe un ministerio público en capacidad de que los fondos lo asigna automáticamente a simpatizantes de un partido político? Yo pienso que esas son las herramientas que serán materia de mucha investigación. Hay aspectos que tienen que ver con la convicción de algunos que yo respeto. Aquí hay mucha gente que siente que la fuerza de lo mediático se impone a los procesos. Y yo quiero decir, sinceramente, que el afán por mediatizar los procesos al final de la jornada nunca impacta en la jurisdicción de juicio. Yo conozco mucha gente que invirtió muchos recursos. El modelo de inversión mediática ha sido Odebrecht. Sí. La persona que más ha invertido recursos en el tema de Odebrecht, porque pretenden que la prensa los libere lo que es materia del juicio de fondo, están imputados. Exacto. Entonces, frente a eso, yo quiero decir lo siguiente. Es un tema de mucha importancia que puede contribuir con el concepto de institucionalidad democrática. La presunción de inocencia de Jean Alain y los imputados es correcta. Yo estoy de acuerdo que las alertas migratorias transgreden normas de derecho, son abusivas, es una práctica autoritaria. Yo lamento que durante los 4 años de gestión de Jean Alain nunca hizo nada por ellas. Y aplaudo la decisión de la magistrada Miriam Germán Brito de liquidar de una vez y para siempre esa mala práctica. Yo vengo de una tradición familiar que sabe perfectamente lo que es ponerle impedimento con la boca, sin ninguna sentencia, lo que es conculcarle derechos fundamentales. Y frente a eso el debate está abierto. Yo aspiro que situaciones de carácter emocional que siempre traen este tipo de procesos y que afectan a la familia son lamentables, generan disgusto, a veces que no tienen culpa de nada, que es el caso de los hijos, las esposas, se ven afectados, las madres, y yo aspiro también a que este esfuerzo de asentamiento de la vida nacional, encauzado por el Ministerio Público, en este caso específico, doña Miriam, sirva para colocar una raya de pizarro entre acciones y comportamientos en un país donde hay tantas urgencias y funcionarios públicos de todos los partidos y en todos los gobiernos se dedican a transferir fondos públicos en bolsillos privados en una sociedad donde aspectos tan esenciales como el agua,
la salud, la educación y otros de los grandes elementos aspiracionales del país están siempre retrasados porque la distribución de los recursos no llega correctamente. Esto no es contra Jean Alain ni contra los imputados. Esto es en favor de un adecentamiento de la vida nacional. Que se elimine esa conducta de los funcionarios públicos, Sí. de que el erario es mío. Eso tiene que acabarse. Doctor, mire, hay un tema, usted mencionó ahora, dándonos los elementos del por qué no es tan simple este caso. Usted mencionó el Partido Revolucionario Moderno. Todo el mundo sabe la lucha titánica que usted tuvo tratando de rescatar un partido donde usted se desarrolló como profesional y como político. Hay algunos planes dentro del proselitismo, dentro del PRM. Le pregunto por qué. Aquí hay un chat abierto donde yo no le puedo explicar las decenas de personas que han dicho Guido Gómez, mi líder. O sea, sí hay un activismo ahí de una masa, gran parte de las masas del PRM, a la espera de una decisión suya en cuanto a proselitismo se refiere. Sé que está muy empapado en los casos jurídicos, pero ¿qué podemos esperar del doctor Guido Gómez Mazara a propósito de que viene una convención del PRM el año que viene? Muy breve, Convención muy interna. breve, doctor, buenas tardes primero. Discúlpenme lo cachividente por mi tardanza. Todo, y yo lo dije tanto en lo público como en lo privado, lo he dicho. Todo el que entró a la JRD Siempre lo ha dicho. previo al año Fue guidista. 2006, Dilo, fue guidista. fue guidista. Siempre lo dice. Todo el que tiene más de 30 años de edad y entró a la Juventud Revolucionaria Moderna se identificaba con Guido. ¿Por qué? Porque Guido es el líder que más se parecía a José Francisco Peña Gómez. Así es. Por los discursos de barricada, por la defensa de la dirigencia, por las luchas orgánicas, por la militancia Y hasta por los acérrima. insultos recibidos. Y hasta Sí, por sí, los porque también insultos sufrió recibidos. mucha presión. Eso es parte de, pero quería resaltar eso y decirle a la ciudadanía, yo aquí me he identificado plenamente como un dirigente del partido. Y cuando en mis inicios, año 2005-2006, el primer dirigente que fue a mi casa un viernes lloviendo fue el doctor Guido Gómez Orlando Mazara. Sí. Me pueden preguntar, yo fui guidista. Sin ánimo de ser indiscreto, todavía había mucho pelo. Sí. Indudable. No, pero indudable. mira, déjame decir lo siguiente. Yo pienso que la generación de nosotros tiene que asimilar con inteligencia los errores del pasado. Mira qué pasaba en la generación anterior a la nuestra. Todos querían aspirar al mismo tiempo a la misma posición. Y eso impidió que en el país dirigentes fundamentales con capacidades y con talentos ocuparan posiciones importantes. ¿Qué ha pasado ahora? Que nosotros estamos en un partido técnicamente nuevo, pero tú cambias de casa, pero no de mañas. Sí. ¿Y qué yo aspiro? Y quiero ser muy reiterativo en el concepto aspiracional, que es más una voluntad de la primera persona del plural y no del singular. Sí. Mire, nosotros tenemos que concentrarnos en dos cosas esenciales. La primera, interpretar las razones de la victoria. La gente estaba hastiada del PLD y encontró en la candidatura de Luis la excusa fundamental para salir del PLD. Ahora, tenemos que hacer un gobierno de tal manera en el que todos nos comportemos en función de las expectativas ciudadanas que rebasaron el criterio de los electores. Aquí mucha gente que no era PLDista, ¿qué hizo? En algún momento votó por el PLD. Sí. Aquí hay muchísima gente que no era el PRM, en algún momento votó por el PRM, como pasó. Claro. Y en esa dirección yo quiero más concentrarme en los aspectos que contribuyan a que la gestión sea importante. Por ejemplo, hay aspectos de la gestión que yo no estoy de acuerdo. Sí, Pero son más los... los elementos que me hacen defender el cambio. Claro. Y no ando buscando una posición pública. Yo quiero ser reiterativo. Yo no quiero un puesto en el gobierno. De verdad. No, pero yo no dije no, pública. No. Ahí voy. Ah. Yo le hago mayor servicio a las causas que motivaron la victoria haciendo lo que estoy haciendo, que involucrarme en una aspiración en lo inmediato o en un puesto público. Mira por qué. Ahora mucha gente lo está entendiendo. Si yo hubiese ocupado una posición en el gobierno, que por un gesto de deferencia el presidente lo entendió, yo no hubiese tenido el rol en los procesos de carácter judicial. Porque como mantengo un rol independiente, nadie puede asociarme a una línea gubernamental. Así es. Yo voy a defender al gobierno 100%. Hay aspectos del gobierno que yo lo aplaudo. Mira, el esfuerzo que estamos haciendo con el tema del COVID, eso vale un aplauso. Pero también me siento indignado por la vagabundería de la lotería. Si tuviera en el gobierno mi carácter de subalterno a la voluntad del Poder Ejecutivo, no me hubiese permitido hacer este tipo de cosas.
o incomodarme cuando siento que los compañeros no son retribuidos en su esfuerzo. Sí. Entonces, frente a eso, yo creo que mi destino está íntimamente vinculado a ese tema de aspiraciones ciudadanas. Pero en segundo lugar, cuando la coyuntura determine si yo tengo algún tipo de aspiración, yo soy lo suficientemente transparente para decir, mira, yo voy a aspirar a ser alcalde pedáneo de Vengan a Ver. Y vengo y lo digo. Ahora, asimilando la experiencia anterior. ¿Qué pasó entre los líderes históricos del partido? La casa original. Oye, Jacobo y Peña eran compadres, terminaron enemigos. Salvador y Antonio Guzmán fueron miembros del gobierno constitucional que de una forma u otra legitimó un proceso de guerra civil. En el marco de la guerra, ambos eran funcionarios. Antonio Guzmán, que heredaba la condición de ministro de Agricultura, y Jorge Blanco fue procurador general de ese gobierno. Después se hicieron enemigos por contradicciones. Atuey e Hipólito. Ay, sí. Sí. Entonces, esa experiencia, las nuevas generaciones tenemos que asimilarla. En los aspectos que usted esté en desacuerdo con el gobierno, contribuye a que las cosas mejoren. Y deje también que los adversarios naturales del partido hagan la crítica del lugar. Yo, por ejemplo, cuando he tenido inconformidad con un tema, no tengo queja de ninguno de los funcionarios. Son mis amigos, me llaman. Cuando he tenido discrepancia, le digo en un lenguaje más coloquial, hermano, no estoy de acuerdo con Está eso. mal. No estoy de acuerdo. En la cosa que veo positiva la aplaudo. Por ejemplo, yo quiero resaltar que en esa carta histórica que escribió doña Miriam Germán Brito para eliminar las prácticas de las alertas, dijo, mire, lo escribió, el director de migración estuvo de acuerdo conmigo. Oye, cuando yo veo con una persona que de extracción humilde como Enrique García, que es el director de migración, que de paso está compadre mío, Sí. hace este tipo de cosas, yo me siento alegre, me siento bien. Ahora, cuando gente nuestra se vuelve loca, pierde la perspectiva, No, y se entienden autónomos. sí, no, Algo que usted mencionó, se endiosan, se buscan un club de lambones, Arbitrariamente. que se creen figuras, se olvidan del partido. Ah, no, eso yo lo critico. Pero siento que a nosotros nos pasa, en términos de gobierno, Sí. como a los muchachos que están aprendiendo a montar bicicleta. Se caen, se guayan, se levantan, y los tigres del barrio, porque yo vengo de un sector popular, los primeros 6 o 7 meses te aceptan. Que no lo ha dejado. Pasa por Sí, sí, allá yo todos los siempre domingos. voy. Bueno que lo sepan. Sí, Lo- que no ¿Qué es el hacen los típico tigres que del se va. barrio cuando tú comienzas a montar bicicleta? Te aceptan que tú te caigas 3 o 4 veces. Sí. Ahora, si tú no te puedes caer siempre. Entonces, el gobierno está en esa fase de ajuste, con la salvedad de que las características de la actual administración es que tomó el país en el marco de una crisis sanitaria que se hizo económica. Sí. Es verdad que las proyecciones, el gobernador Central acaba de dar una información importante, las proyecciones es que vamos a crecer económicamente. La aspiración mía es que el crecimiento sea con mayor igualdad. Porque ¿qué ha pasado en América Latina en la última década? Que el crecimiento ha sido desigual. Entonces tú tienes un país que crece y los pobres se incrementan. Y en favor de eso yo lucho. Perdón. Sí. Un placer, doctor Mazara. No había tenido la oportunidad de interactuar con usted. No te había perdido mucho. Creo que sí. Doctor, sobre la base de las puntualizaciones que usted estuvo enumerando en relación a lo que es este tema o este caso de la operación Medusa, si bien es cierto que usted ha hecho una salvedad de que obviamente esas puntualizaciones no la hace o la externa dentro de lo que es el marco personal, sino más bien siendo un actor en procura de lo que es la institucionalidad y a su vez lo que es la justicia. ¿Usted tiene alguna expectativa o proyección en base a lo que es el conocimiento de la medida de coerción de lo que es el caso de Jean Alain, Bueno. el ex procurador? Mira, yo proyecto que mañana o más tardar el viernes se habrá de conocer la medida. Que hay que explicarle a la gente. La coerción es una acción acusatoria. Así es. Que es el recurso mediante el cual se establece si el imputado tiene arraigo o no tiene. Sí. Exacto. No están diciendo usted acusado, no. Es un juicio de fondo que va a determinar eso. Yo estoy convencido que el Ministerio Público va a pedir coerción. Y es facultad del juez o la jueza determinar si hay condiciones. Admito que muchos de ellos tienen arraigo. ¿Cuál es el problema? La posibilidad de que escapen al ámbito de la justicia. Y eso es una concepción que debe determinar la jueza o el juez. Pero déjame hacer algún tipo de aclaraciones. Porque, repito, aquí estamos llenos de pasión. Sí. Y eso nos aleja de la objetividad. Exactamente. Yo he escuchado algunos argumentos muy legítimos en esa especie de tour mediático que se hace. Miren, los allanamientos. Muy elemental.
Los allanamientos son órdenes que emanan de una autoridad competente, juez o jueza. El Ministerio Público no dicta allanamiento. Lo requiere. Exacto. Y es la autoridad que dice, ¿procede o no procede? Entonces, cuando mucha gente dice, pero me allanaron y no me avisaron. Señor, ¿en qué país del mundo para un allanamiento llaman a la gente? Guido, te voy a allanar. No, eso no es lo que procede. En ese mismo orden. Yo escuché al ex procurador decir que él no tenía conocimiento ni información al respecto. Imagínate que yo le compro el argumento. Se lo compré el argumento, perfecto. Mi querido amigo Jean Alain, eso es raro. Porque el señor Moya, tu asesor de relaciones públicas, Que se negó a colaborar. está imputado en el proceso. ¿Tú sabes cuántas veces lo interrogaron? 3 veces. Tú vas a decir a mí que ese señor no te informó. Entonces, hay elementos del proceso que yo creo que son importantes. Te digo algo. Si Jean Alain hubiese recurrido en amparo respecto al tema de la alerta roja, gana el proceso. Eso es lo que yo quería. Lo gana. Doctor Eso Julio es lo que yo Castro. quería escuchar. Doctor. Sí. Bueno, voy a dar una primicia y voy a fortalecer el liderazgo del doctor Guido Orlando Gómez Mazara, al cual, como tú dijiste, es una persona que ejerce el liderazgo en todos los estratos sociales. Sí. Y voy a dar una primicia. Ustedes no saben que yo soy asesor médico de los excombatientes constitucionalistas y que ahí nos encontramos con un familiar de él en una situación en Villa Consuelo, que había muerto. Entonces yo fui a levantarle el acta de defunción. Y ahí tuve el placer de departir con este gran líder prestante en lo que es la salvaguardar los intereses de la República. Porque lo que el doctor ha demostrado es esa capacidad para fortalecer los principios del partido, los principios de la sociedad. Eso es lo que ha demostrado. Ha demostrado además lo que es estar en contacto con las bases, con los jóvenes que tú dijiste ahorita, Pedro. Sí. Y la inspiración que tú has tenido aquí. Tú has tenido aquí un comité. No, es que imagínate, el hombre despierta pasiones. Pero recuerdo ese momento frente al cadáver de tu familiar y yo como asesor de los excombatientes constitucionalistas, reunidos los excombatientes constitucionalistas y el respeto que guardaban por la personalidad del doctor Guido Orlando Gómez Mazara. Pero déjame decirte algo que te interrumpa. Ok. Yo creo que el paso de los años hace que uno vaya modificando conductas, no transformándose, porque eso es negarse a uno mismo. Déjame decirte que en el país, la lucha política, que es desgarradora, a veces provoca que muchos jóvenes pierdan el entusiasmo. Y yo debo decir que siempre hay derecho a que uno haga un esfuerzo porque las cosas transiten en el camino correcto. Olvídese por un momento de las características del proceso político dominicano. ¿Quién gobierna y quién está en la oposición? Yo pienso que el país, con sus defectos, es un país que ha superado muchos obstáculos y muchas taras que históricamente caracterizaban el país de hace 20 o 30 años. Hace 30 o 40 años, que en el tiempo no es nada, ustedes no podían expresarse como se están expresando ahora. Así es. Así es. Entonces es un valor de la democracia que hay que defenderlo. Desafortunadamente en el país hay una tendencia a sustituir el debate por el insulto. Y yo he escuchado gente que en la medida que insulta pierde la razón. Usted puede defender una causa con energía, con efectividad, sin problema, pero nunca hagan del insulto su escudo defensivo. Porque en la medida que lo hacen pierde razón de ser. Te lo digo porque tú relatas un acontecimiento importante. La gente que participó en la gesta heroica de abril. Y digo que mucha de esa gente se me acerca preocupado por la actual situación, Sí. Sí. perturbado Sí. por las dificultades desde el punto de vista inclusive institucional y hasta personal. Sí. Y yo siempre creo que es posible pensar de que es siempre factible contribuir con la mejoría del país. Usted le ha tocado vivir una etapa importante de la República Dominicana con otras características. Por ejemplo, hoy yo
tempranito en la mañana estaba en la funeraria. ¿Por qué? Porque estaba enterrando, que llegó a 96 años, que es un privilegio, doña Manuela Aristi. La madre de Amaury Germán Aristi, Así pero es. hermana de Héctor Aristi. Así es. Entonces yo desde muy joven veía a esa señora haciendo un esfuerzo por preservar la memoria de su hijo, la historia y la tradición, que es importante recordarla no hoy porque ella murió, sino porque las nuevas generaciones, entendiendo que viven una nueva realidad, tienen que hacer un esfuerzo porque los valores esenciales del país se preserven. Mira, gracias a Dios este país, no obstante las dificultades, tiene la obligación de seguir avanzando. Bueno, Pedro Guido, Acosta. Guido, ¿no siente usted que tiene una deuda ¿Cómo social? que usted, Guido? Bueno, Ah, hermano usted. Guido, doctor Guido Gómez. Eh, ¿No siente usted que tiene una deuda social con esa dirigencia que por años le ha seguido, que por años le ha observado, que por años le ha propiciado y endilgado múltiples conocimientos y luces? Admiración. Una deuda social, política, aspiracional a un cargo. Sí, claro, yo lo voy a hacer. Mira lo que pasa, que uno, más que una aspiración, tiene que esperar que lo aspiren. Así es. Pero yo recuerdo Eso fue lo que cuando en el año 2010, cuando no pudo ser el secretario general, las encuestas decían que usted marcaba en ese momento un 4.5%. ¿Y qué pasó que ahí en ese momento no salió a continuar o viene próximamente el proyecto? No, yo cuando llegue el momento lo voy a decir. Lo que pasa es que es un ejercicio inútil que en el marco de una actual situación de crisis, un partido recién inaugurado en el poder y las bases de la organización sedientas de un espacio de participación, yo ponga el ruido de una aspiración que, aunque puede gozar del colectivo, siempre tiene un componente personal. Ahora bien, ¿dónde yo quiero hacer mi contribución? Yo quiero hacer mi contribución en este ciclo, en un esfuerzo porque el adesentamiento de la vida nacional sea como las reglas sine qua non Sí. para que todos y todas participemos. Yo le voy a poner un solo ejemplo de sentido común. En el país hemos padecido todo una crisis del sector salud. ¿Están llamando? No, iba a motivar la llamada cuando No, usted no, terminara. no. Ok. No, perdón Sigue. que lo interrumpa. Vamos a abrir las líneas también si tienen Nosotros alguna. aprendió el- Y déjame hacer una alguna pregunta. llamada. No, pero Yo deja no- que termine la respuesta. Pero yo no, porque- Sí. de paso, yo no tengo temas prohibidos. A mí me pueden preguntar cualquier tema sin ningún tipo de inconveniente. Pero volviendo al concepto que a mí me preocupa como ciudadano. Porque independientemente de militar en un partido político, yo tengo una condición de ciudadano. Sí. Pero yo estoy muy preocupadísimo por el tema de la salud en el país. Yo le hacía un comentario a ustedes fuera del aire. Intercambiábamos. Miren, la inversión que se hace en América Latina con relación al PIB en el sector salud es 5%. Así es. En la República Dominicana rebasamos ahora el 1.9%. Exacto. Y cuando impacta una situación como el COVID, combinamos las dificultades propias del COVID con la falta de recursos disponibles para el sector. Y ojalá las luchas inmediatas en el país, independientemente de aspiraciones políticas, sean alrededor de los temas que sean temas ciudadanos, no temas personales. Porque la clase política en este país tiene 500 años aspirando desde el punto de vista de lo personal. Claro. Tenemos No que hacer un asume esfuerzo causas. por temas de carácter Colectivo. colectivo. Yo te pongo otro tema. Ese es un tema mucho más sensible. En cualquier país del mundo, por ejemplo, frente a un hecho dramático, yo tengo 2 hijas, por ejemplo, hay un registro nacional de agresores sexuales. En la República Dominicana, hoy en día, no hay un registro nacional de agresores sexuales. Por ejemplo, si Juan Pérez, para no mencionar el nombre de nadie aquí, vive en Los Alcarrizos y él en un proceso comete un acto de agresión sexual contra una niña, contra una mayor de edad, en lo que le conocen el fondo del proceso, existe un banco de información respecto a su condición de agresor sexual que cuando la sentencia definitiva interviene, establece límites tan importantes como el siguiente. Si se va a mudar en un edificio, Ujú. Alerta. no, los miembros del edificio tienen que dar Régimen de su condominio, consentimiento, el régimen de condóminos, tiene que dar su consentimiento para que la persona viva ahí. Hago este tipo de ejercicio porque a veces los políticos invertimos tanto tiempo en nuestra agenda que nos olvidamos de la agenda de la gente. Y por eso yo creo que la lucha política en el futuro inmediato tiene que ser orientada en esa dirección. Bueno, usted está encabezando una de esas necesidades
prioritarias ahora mismo de la sociedad, que básicamente eso, buscar justicia dentro de lo que son los desempeños gubernamentales de las diferentes entidades con sus incumbentes, definitivamente. Bueno, Guido, ¿algún sometimiento claro. contra el expresidente Danilo Medina? En lo inmediato, yo te puedo decir que la próxima semana viene un tema que tiene que ver con un órgano constitucional y un abogado. Muy bien. ¿Y qué va a pasar con el fraude de las elecciones previo? Déjame darte por qué Ya lo que se presta. por qué el órgano constitucional. Sí. La gente cree que los delitos que más seducen, que más atraen, son los que tienen que ver con la corrupción pura y simple. Sí. Desfalco, robo. Ahora, hay delitos institucionales que son peores. Y voy a ser hasta preciso. Lo que pasó en la Cámara de Cuentas en este país, eso no tiene parangón. Imagínense que un órgano constitucional llamado a certificar el comportamiento correcto en el manejo de los fondos públicos establece todo un tinglado donde se falsificaban auditorías. ¿Ustedes se imaginan eso? No, no. Entonces es muy grave eso. Eso es una Entonces, locura. el país no se puede quedar sin darle respuesta a eso. En temas tan trascendentes para el futuro inmediato del país, como el tema de Punta Catalina, Eso no se debe existían quedar. dos auditorías, una falsa y otra cierta. Tú dices, pero ¿cómo era posible que eso se hiciera? Hay una admisión, es público el documento, ¿eh? Sí, pero de la es una magistrada primicia, de la magistrada Garavito Atención, Ramírez. Hay una cachicha. admisión cuando ella emite una orden de allanamiento respecto al tema de la anterior Cámara de Cuentas. Hay una admisión de 14 auditorías adulteradas. ¡Admitido! Entonces, ese tipo de situaciones hay que darle salida. Ahí, por ejemplo, hay un caso que va a ser materia del PETCA, en la que un abogado conocido del país, no obstante el Contralor Interno de la Cámara de Cuentas decir, por escrito, no procede el pago, no lo hagan, es ilegal, la ley de compra y contrataciones dice tal cosa, le pagaron y respetando el umbral, porque compra y contratación ha establecido un umbral Claro. para las licitaciones, no tanto el criterio del Contralor Interno. Dieron fondos públicos para la defensa individual de un ciudadano. Entonces, ese tipo de cosas tienen que llegar hasta las últimas consecuencias, de verdad. Pasará igual, correrán la misma suerte los que presidían la Junta Central Electoral con el fallo de las elecciones, con la compra de los escáneres anteriormente, con lo que pasó en el año 2012. Correrán la misma suerte, se llegará a las últimas consecuencias en esos Sí, casos. eso yo aspiro. Yo aspiro a eso. En la cabeza de Guido Gómez, irá Guido Gómez a depositar. Sí, claro. esas denuncias. Dígame decir una cosa, y no es el término correcto. Yo no soy el pulpo anticorrupción. Sí. Pero la verdad es que la Procuraduría tiene mucho trabajo. Y gente como nosotros le damos más trabajo. La Procuraduría tiene en su line-up aspectos tan sensibles como el tema del asfaltado. 11.500 millones de pesos. Sí. Entonces tú dices, oye, este es un tema importante. La gente se le podría olvidar, pero los suplidores del sector salud tienen temas pendientes Tenemos en una Procuraduría. llamada. Tu tarde, buenas tardes. Porque le quieren hacer preguntas. Sí, Hace sí. rato que, Y bueno, yo no que- tengo temas prohibidos. Pero hace tampoco. rato que está sonando la línea. El tema, por ejemplo, de CDEE es un tema que está pendiente. Sí. El tema de autoridad portuaria es un tema que está pendiente. Ese fue Autoridad Portuaria el que dijo que no se había certificado la auditoría y Está demás. certificada. Fíjate que jamás han vuelto a No, hablar. él no ha vuelto a hablar de eso en los medios porque en efecto estaba certificada la auditoría Pero, repito, hay mucha gente y no que estaba cree- adulterada. Exactamente. Hay mucha gente que cree que en los medios se resuelven las cosas y no es así. Así es. No es así. Tiene que ser parte de un proceso de investigación y que la jurisdicción de juicio determine responsabilidades. Tenemos una llamadita. Tu tarde, Vaica Chicha, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Adelante. Hello. Se cae la línea. Doctor, ¿hay algún otro caso donde usted haya encontrado una falta constitucional y grave al manejo de fondos públicos y también al organigrama de algún ministerio donde se está manejando eso sin respetar las leyes y al antojo del titular?
Bueno, aquí hay un tema que está ya en manos del PETCA, que tiene que ver con el exministro de Hacienda. País sabe perfectamente lo que aconteció ahí. Ha sido interrogado en múltiples ocasiones. Porque es bueno precisar en este tipo de programa que los interrogatorios son ejercicios de aproximación que hace el Ministerio Público respecto de un expediente. Por eso cuando el caso del ex mayor general Cáceres Sí. lo citaron, él quedó detenido. Pero la Procuraduría ha sido tan racional y tan prudente que nunca hizo de público conocimiento los interrogatorios de él. Claro. El día que lo detuvieron, bueno, está detenido. Pero no hubo la araca. Porque hay experiencias anteriores como el caso de Brecht, donde había una cámara que le caía atrás a las personas cuando le tocaban la puerta. En un acontecimiento lamentable. Porque hay que distinguir entre el deseo de hacer justicia y los shows mediáticos. Y en función de eso yo siempre he creído que hay que preservar la integridad del investigado. Reitero, el sentido de presunción de inocencia. Y que, miren, en la medida que nosotros politizamos el proceso, no lo hacemos bien al fortalecimiento del Ministerio Público. Gracias a Dios, los miembros del Ministerio Público no son químicamente puros, son seres humanos con virtudes y defectos. Ahora, yo apuntalo a lo siguiente. El actual Ministerio Público está dirigido por una dama que no ha tenido militancias político-partidarias. Si algo es Miriam Germán Brito en términos ideológicos, una mujer de izquierda. Ahora, el anterior incumbente era una persona que venía, oigan, del Comité Central del PLD. Del partido de gobierno, en aquel entonces. Es como el tema que estamos discutiendo. La noción que prevaleció en el PLD es hacer un reparto en todo el cuerpo de la institucionalidad democrática del país. Vamos punto por punto. ¿Qué pasó con la anterior Cámara de Cuentas? No esta, la anterior. Un reparto. ¿Qué pasó con el Tribunal Constitucional? Un reparto. Con la Suprema Corte de Justicia, un reparto. Con la Cámara de Cuentas, otro reparto. Yo lo hago hasta como con ejercicio. la Junta Central Electoral. Otro reparto. Entonces, yo lo hago como ejercicio. ¿Cómo es posible que en el acta de allanamiento de la magistrada Garavito Ramírez aparezca que la gestión del anterior ministro administrativo estaba adulterada? No era posible que el anterior incumbente de la Cámara de Cuentas hiciera algún tipo de esfuerzo porque el anterior director de la Cámara de Cuentas tiene un vínculo de familiaridad con el ex ministro administrativo de la presidencia. Porque a la gente hay que explicar las cosas. Yo, por ejemplo, he visto a una persona que le tengo aprecio de verdad, que es el actual fiscal del distrito, la magistrada Ramos. La magistrada Ramos dice, no, me están persiguiendo a mi esposo. Magistrada, no es así. Es que su esposo era el director del despacho legal del Procurador General de la República anterior. Y es lógico que lo investiguen. ¿Usted recuerda cuando yo revertí una decisión de archivo definitivo con respecto al caso de Andy Dawager? Sí. ¿Usted sabe quién fue que firmó esa instancia? Joan, el esposo de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional. Entonces no es un tema personal. No. Es un tema de carácter institucional. Y lo que debe hacer cualquier autoridad de Procuraduría es hacer las indagatorias del Buenas lugar. tardes. Buenas tardes, tu tarde. Buenas tardes. Para hacerle una pregunta, Guido. Sí, está en el aire. Todas me la puede sí. hacer. Sí, Guido, yo soy un fiel oyente de tu programa, Ideas Encontradas. Ah, gracias. Pero quiero, y eres un aguerrido de cuando alguien en el partido comete un error o hace algo malo. Yo tengo 46 años de edad y nunca he votado por otro partido que no sea blanco, ahora PRM. Pero, ¿qué opinión te merece de respecto a la entrevista que hubo con Hipólito Mejía, hablando de que le exijan a Luis Abinader con respecto a los que están en Europa y eso? Tú sabes la entrevista que tuviste. Sí, perfecto. Todo el mundo la vio esa entrevista. Perfecto, Ese sí, que con mucho mandaste gusto. Te al respondo. presidente. Gracias. Te respondo. Eso fue esta semana en internet, Sí. Fue una entrevista de unos Muchas compañeros de gracias, muchas Europa. gracias. Con mucho gusto te respondo. En primer lugar, mira, yo fui un colaborador de la administración del presidente Mejía, cosa que me hace sentir muy agradecido de ese gesto. Yo tengo cabeza propia y he dicho que yo agradezco de pie, nunca de rodillas. Y yo pienso que el expresidente Mejía lo que hizo fue colocar en sus labios, son labios directos, muy duros, un nivel de preocupación y perturbación por muchos compañeros
que no han sido designados en su jurisdicción. Quiero hacer la explicación. Y qué bueno que me hace la pregunta. Miren, tanto los acuerdos internacionales como las reglas internas de muchos estados receptores han consignado la inviabilidad de que nacionales dominicanos con estatus migratorio, léase residente o ciudadano, puedan ser acreditados en la jurisdicción del estado receptor. Me explico. Juan Pérez, que vive en Nueva York y lo designan cónsul, necesita una acreditación del Departamento de Estado. ¿Cuál es el problema? Que el Departamento de Estado exige que tú renuncies a tu estatus. ¿De residente? O de ciudadano. O de ciudadano. Entonces, pregúntale a los compañeros que tienen 30 años trabajando allá, haciendo política, si van a renunciar a su estatus. No. Ahora, ¿cuál es la solución? Security, doctor, no lo dejan. ¿Cuál es la solución? Yo digo lo siguiente. En los organismos internacionales no es necesaria la acreditación. Por ejemplo, en la OEA, que es un órgano internacional con sede en Washington, en Naciones Unidas, que es sede en Nueva York, no hay necesidad de la acreditación. Por eso yo digo que ha sido inexplicablemente lento el proceso de designación de muchos compañeros y compañeras, con las calidades, con las competencias, con la formación, porque también hay un argumento de élite que asocia la tesis de que los compañeros no tienen las actitudes. Sí tienen la formación y la preparación. Ahora, yo voy a aprovechar esta oportunidad para decir lo siguiente. Yo hago una sugerencia de buena fe. El canciller dominicano es una persona preparada. Tú puedes tener toda discrepancia con él, pero es una persona preparada. No tiene esa vinculación con el aparato partidario, es una persona que viene de la sociedad civil. Pero yo quiero decir lo siguiente. Si hay problema con los compañeros de Nueva York, para que lo acrediten, ellos quieren preservar su fe en el partido, pero su estatus migratorio, si no lo pueden decir en Nueva York, mándenlo para América Latina, envíenlo para Europa. Que no hay ese problema. Que no hay ese problema. Si usted aspiraba a ser vicecónsul en Nueva York y no quiere renunciar a su residencia, ¿verdad? O a su ciudadanía, mándalo de cónsul en Perú. Si usted vive en New Jersey y quería ser cónsul general y no puede porque es ciudadano, ok, no hay problema. No hay inconveniente. Yo lo mando a cualquier demarcación. Léase América Latina, Europa. Y tú le vas explicando a los compañeros, pero hay que comunicarse con la gente, hay que hablar. Y para eso necesitamos un partido que se comunique con su dirección media y con su base. Doctor, finalmente, sí me gustaría que usted, ya que menciona el partido y a esa masa proselitista, que lo único que ha hecho es votar blanco y trabajar por en su defecto, en aquel momento el PRD y ahora por el PRM toda su vida, algún mensaje de aliento, algún mensaje esperanzador, porque yo, si le enseño ahora mismo un chat que tenemos activo aquí, independientemente del liderazgo del que usted goza, hay muchísimos diciendo, le voy a decir Llano, Guido, habla por nosotros. Okay. Ahí hay un grupo de gente diciendo eso ahora mismo. Ok, miren, yo te voy a decir que la gente no puede perder la fe. Que no obstante las críticas que se puedan exhibir respecto a la no inserción rápida en el aparato gubernamental, yo debo decir que lo mejor que le pasó a este país fue salir del PLD y de Danilo Medina. Claro. Ese es un tema que está fuera de discusión. Ahora, las reglas administrativas del Estado se transformaron. El país que nosotros dejamos en el 2004 no es este país en términos de estructura administrativa. Ahora, hay muchos compañeros que están confundiendo el tema de fijación en el empleo a través de la carrera civil con el carácter de inamovilidad. Que usted sea un empleado de carrera, no que usted sea inamovible. Así es. Y frente a eso yo espero que a más tardar en agosto el flujo y la participación de muchos compañeros en el Estado se incremente sustancialmente. Tenemos una llamada de la diáspora. No? Tu tarde, buenas tardes. Aló. Sí. Adelante. Quiero hacer una pregunta a Guido Mazara. Yo no tengo temas prohibidos. ¿Eh? No tiene tema prohibido, dele. Dale. Adelante, caballero. Ok, señor Guido Mazara, quiero hacerle una proposición. Ajá. Esos políticos que viven aquí en el estado de Nueva York, yo tengo 42 años viviendo en Nueva York.
no tienen necesidad de ir a buscar un cargo político al consulado. Lo que pasa es que quieren seguir con la delincuencia y la mafia de todos los políticos dominicanos. Gracias. Una propuesta. Tenemos otra llamada por aquí de la diáspora. Tú sabes que yo no soy amigo de las generalizaciones. Sobre todo las Buenas cosas. tardes. Sí, Sí, un momento, segundito. por favor. Sobre todo a los compañeros y compatriotas que viven en los Estados Unidos. Porque yo que estudié en Nueva York, sé cuán duro ha sido para ellos históricamente cargar con esos prejuicios, con esas impugnaciones. Y yo nunca soy propenso a practicar con el otro de lo que yo he sido víctima. Y en el caso específico yo quiero reiterar que existen dirigentes que no se han comportado bien, pero hay una mayoría de dirigentes que lo hacen correctamente, que tienen expectativas y que quieren rendirle lo mejor de sí al país. Tu tarde, buenas tardes. Muy buenas tardes, José, el enfermero de Conérico. Saludos a Conérico, cuéntenos. Sí, bueno, primero que nada, yo quiero expresar a Guido una gran admiración, respeto y este cariño de una persona que uno quiere como un hermano y sin embargo uno nunca ha conocido. Ah, sí, gracias. Eso es mi sentimiento hacia Guido Gómez Mazara, por su historia, por lo que ha demostrado como ser humano, como patriota, como político, con la decencia con que se maneja en el público. Ese es el tipo de persona que a mí me gusta saber que tenemos y que nosotros podemos contar con impulsarlo. Fíjate bien, no a una posición gubernamental necesariamente, sino que yo quisiera buscar la manera de yo estar cerca de Guido para yo darle mi apoyo incondicional. Dinero no necesito porque yo gano con que mantener mis hijos, yo como todos los días, yo tengo un techo, yo no necesito ese tipo de cosas. Okay. Por lo tanto, si yo incursionara en la política, no lo haría por preventa, sino por tener un mejor Claro, país. Y Guido, claro. tú eres la esperanza, o una de esas personas en quienes uno deposita su esperanza. Guido, ¿cómo yo hago para yo Ok, involucrarme muy fácil. en algún tipo de apoyo no, que tú me necesites? mi teléfono es público, ¿eh? pues, 829. perfecto, No, no, que estoy manejando. anótalo. 829-944-9575. Yo no cambio ni de esposa ni de teléfono. 829-944-9575. Te llamaré, Guido, que Dios te bendiga Ok, mucho. amén. Y créeme, Gracias. que yo soy una de esas personas que todavía Gracias. cree que hay un futuro en mi país. Gracias. Estamos con personas como tú. Gracias. Gracias. La base lo aclaman, doctor. ¡Qué barbaridad! Usted dice que cuando la coyuntura lo amerite, pero está a la vuelta de la esquina. Él dijo que quiere que Doctor, lo aspiren, cuando lo una- aspiren más bien. Lo una están pregunta. aspirando y usted está... Definitivamente. Doctor, una pregunta. En el año 2004-2005, si mal no recuerdo, usted popularizó la frase: le respondo al dueño del circo, no a los payasos. Luego Eso de fue ahí- vocación, te digo en vocación. No, pero que, permítame concluir la Eh. pregunta porque es muy interesante. Me lo escribió además un cachividente. Popularizó ¿Un esa frase. cachividente? Claro, me lo escribió. Me Los cachividentes lo escriben, popularizó esa frase. Posterior a eso vimos cómo el Partido de la Liberación Dominicana por más de 3 años se mantuvo con el látigo inclemente en contra de Guido Gómez Mazara y de todo el PRD en ese momento. Año 2010, Guido, candidato a la Secretaría General, se montó una campaña despiadada de difamación contra Guido Gómez Mazara. Perdió Guido la Secretaría General. Año 2012, Se la arrebataron. año 2012, le pichan el teléfono a Guido Gómez Mazara, violándole su derecho fundamentales que establece la Carta Magna. El día de las elecciones, fuimos todos frente aquí a CDN en la de Filló con Kennedy. Guidito. Todos, no, esa es la historia del partido. No, está bien. Y esa es la verdad. Año 2013, le entran a bombazo a Guido cuando recuperamos el partido en la Churchill. Recuerden eso, enero 2013. Sí, sí. Estuvimos ahí. Le entran a bombazo con su madre. Nadie pensó en la madre de Guido. Nadie pensó en los derechos fundamentales de Guido. Todo el mundo dice Guido es esto, Guido es aquello. Pero nunca la ciudadanía ha visto que a Guido le sacan un papelito. Lo único que mencionan es el hecho de la visa. ¿A qué se debe eso? Pero tú doctor? sabes una cosa, yo debí programar contigo fuera Eso no- que tú me hicieras esa pregunta. No, esa es una pregunta que nos Porque hacemos yo aquí te siempre. la agradezco. Bueno, de verdad, no te voy a pagar por eso, pero te la agradezco. Muchas gracias, doctor. Está bien, no me pague, no Miren, me pague. vamos por parte. Nosotros somos personas adultas que creemos que desde diferentes perspectivas y ópticas la sociedad tiene que mejorar. En la vida política dominicana, el insulto históricamente ha sustituido al argumento.
Y es muy propio de gente que no tiene argumento recurrir a la descalificación personal. Y hago un resumen de la historia. Juan Bosch, una figura icónica de este país, Sí. que fue víctima terrible de sus adversarios políticos que no perdonaron que él lo derrotara en diciembre del 62, le organizaron lo que se llamaban los mítines de reafirmación cristiana. Que lo usaban de comunista sin serlo, porque Bosch en el 62, en el 63, era miembro del PRD histórico. Y el PRD no tenía una fundamentación de izquierda en ese momento. Cuando Juan Bosch rompe con el partido y con Peña, sí funda un partido de corte de liberación nacional. Sí. Dijo que era marxista, más aún no leninista. Le hacían manifestaciones terribles. Bosch, Sí. que en su confrontación con Peña cometió el desliz de llamarlo degenerado. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Oh, pero claro. Claro. Bien. Di que porque le puso la mano en la Sí. barriga. José Francisco Peña Gómez debe ser el líder de masas de mayor impacto en los últimos 50 años. Hay unos documentos desclasificados y Bernardo Vega ha hecho una contribución muy importante a la historia política dominicana donde decía, los documentos desclasificados decían, Peña era agente de la CIA. ¿Y Peña cuándo fue agente de la CIA? Era propia esa impugnación porque la Guerra Fría estaba en su momento. Sí. Ahora, cuando la Guerra Fría cesó, el argumento fundamental de descalificación es el tema del narcotráfico. Sí. Bien, y paro ahí y sigo. En la historia política reciente, a Milagros no lo acusaron de eso. A Tuey lo acusaron Sí, de eso. Sí, Lo último que llegaron con Hipólito fue a decir que él se montó en un avión del Chapo Guzmán. es correcto. Y ese senador sinvergüenza tuvo que ir al tribunal, a la Suprema Corte de Justicia, a pedir excusa para evitar una sanción. Y hubo una acción desgarrante. En el PLD, el proceso de confrontación interna provocó que un sector utilizara contra otro el expediente de Quirino o no. Sí, ¿Qué pasa con eso? Como la gente sabe que yo he tenido un rol ríspido respecto de temas y que quizás porque me atribuyen algún tipo de formación muy humilde, no pueden hacer las impugnaciones respecto de mis argumentos y de mi preparación, porque excúsame que hable en primera persona porque tú me requeriste a mí. Sí. Yo pongo las S donde van y las I's donde van. Sí. sí. Nadie puede decir que yo pienso con faltas ortográficas. ¿Qué hacen? Ni sin una secuencia lógica. Exactamente. ¿Qué hacen? Ellos recurren al expediente de lo puramente personal y construyen leyendas. Y yo te voy a recordar mis leyendas. Yo fui funcionario público con 31 años, consultor jurídico de la presidencia, el más joven. Y como no podían decir que no tenía las destrezas, comenzaban a construir un relato sobre mi patrimonio. Bueno, Pedro, en la casa donde tú has ido, yo sigo viviendo. Tengo 26 años viviendo en la misma. En la misma. Cuando la gente impugna algún comportamiento desequilibrado, falso, yo les recuerdo que yo tengo 25 años casado con la misma, ¿verdad? Mis hijos son de la misma esposa. Y yo no conozco en el país ni fuera del país ningún tipo de acusación de ninguna naturaleza conmigo. Y ahora voy al tema del visado, que es el que ellos recurren creyendo que como la mujer del otro me van a colocar los ojos en la espalda para yo responder. Bueno, el que no le puede hablar del futuro, lo que hace es reiterarse en el pasado. Sí. Y yo quiero decir lo siguiente. Yo escucho leyendas urbanas. Por ejemplo, yo he escuchado a gente diciendo que los ayudantes civiles, cuando Hipólito Mejía, lo designaba el consultor jurídico. Yo lamento que quien ha dicho eso varias veces no esté aquí. Claro. Bien. Pero solo debo recordar lo siguiente. Los ayudantes civiles durante la administración del presidente Mejía, como la actual administración, son posiciones administrativas. Y las posiciones administrativas dependían del Ministerio Administrativo hoy, Secretaría Administrativa antes. Además, perdón, un consultor jurídico le puede sugerirle a algún presidente, Pero pero el a veces el presidente presidente de la decide- República no firme eso. Bien, pero perfecto, yo le compro ese argumento, lo voy desmontando. ¿Ustedes no le llama la atención que estando yo frente a procesos tan duros, nadie en este país me haya acusado de algo? De eso yo estimulo, incentivo el debate. Ahora, ¿qué yo hago? Que hasta en el boxeo, que es un deporte que casi no me gusta porque yo soy un amante del baloncesto, en el boxeo, tú nunca has visto un peso pluma peleando con un ligero, ni un welter con un pesado. Yo siempre he creído que hay gente que tú tienes que tenerla a la altura del debate. Ahora, ¿qué ha pasado en el país?
que se ha utilizado vilmente la descalificación personal en gente que ha estimulado, dando recursos a estructuras mediáticas con la intención de creer que si repiten muchas veces una mentira se puede convertir en verdad. El hecho cierto, incuestionable, es que yo creo lo siguiente. La actividad del narcotráfico efectivamente ha penetrado en la sociedad de tal manera que los daños parecen irreparables. ¿Sabes cuál es el drama que yo como ciudadano tengo? El siguiente. Que desafortunadamente los electores están votando por gente sin las credenciales éticas, morales, pero que la fuerza del clientelismo lo está imponiendo. A pura papeleta. Yo te quiero decir, yo no conozco al diputado del PRM que está imputado en Miami. Si lo conociera, lo digo. Yo no tengo ningún problema. Pero eso revela dos cosas. La falta de filtro interno en el partido. Pero en segundo lugar, los electores de su demarcación. Sí. Así es. Que masivamente votaron por él. Eso es lamentable. Así es. Fíjate que la gente siempre habla del tema del visado, pero no habla de las características. Después de eso, yo volví a Estados Unidos, pero la noticia era que me la quitaron, no que volví. Pero en ese mismo orden, yo como buen cristiano nunca me alegro de la desgracia de nadie. Pero el arquitecto de eso lo condenaron a 27 años. Y repito, yo no me alegro de la desgracia de nadie. Un ciudadano de origen dominicano, Sí, claro. oftalmólogo. De Claro, Sí, 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 claro. sí, sí. Reitero, no me alegro de la desgracia de nadie, porque los cristianos tenemos mucha conciencia de que los tiempos procesales no se parecen a los tiempos divinos. Hay mucha gente que dice, pero Dios escucha. Bueno, Él te escucha en su momento. Ni un minuto más, ni un minuto después. Y termino diciéndote lo siguiente. Yo vengo de una tradición familiar, que ha sabido lidiar siempre con las dificultades, producto de una época. Por ejemplo, yo me llamo Guido, porque el día que yo nací mataron a Guido Gil Díaz, periodista, intelectual, lo desaparecieron llegando a la Romana. Y me llamo Orlando de segundo nombre porque mi tío Orlando Mazara lo mataron en La Horna. El Ceibo. No, él lo mataron en Ocoa, él era originario del Ceibo, Del pero La Ceibo, Horna sí. queda en Ocoa. Y todo el mundo sabe las dificultades de quedarme huérfano, del asesinato de un padre. Y debo decir, quizás como materia de recomendación, que hay una novela reciente que se llama Morir en Bruselas, Sí, de eso te iba a preguntar. que es la novela más vendida en el país, que es un relato novelado respecto al tema de mi padre. Con los documentos de clasificados. Sí, sí. Entonces, frente a eso, yo siempre le digo que el éxito en la vida política dominicana requiere esquivar a un club de mediocres que están conscientes de sus falencias y quieren proyectar en los terceros. Yo no tengo ninguna duda y estoy abierto a cualquier tipo de impugnación, porque un político tiene que aceptar ese tipo de críticas. Ahora, cuando de la crítica pasan al insulto personal, yo recurro a las avenidas de la civilización, que son los tribunales. Tan elemental como Claro. eso. Como debe ¿Qué es lo que compete? No, y además, yo, contrario a otro líder histórico de la República Dominicana, fue Joaquín Balaguer, que dijo una vez, frente a cuando una acusación se le hizo difícil, dijo, el honor se lava con sangre. No, yo creo que esa época hay que superarla. Y yo tengo la satisfacción de que más enconado a mis contrarios entiende que yo soy medianamente inteligente. Y nada, yo con mucha humildad, no importa lo que llegue, ni dónde llegue, nunca voy a renunciar a ser el nieto de una lavandera que se llamó Mariano Horacio. Tú sabes que yo creo que es el momento para reseñar algo importante. Hemos estado juntos al lado del compañero Hipólito Mejía, yo en Conani, dirigiendo el Departamento de Prevención de Abuso Infantil. Recuerdo cuando se hizo la modificación y todo el papel que tú jugaste. Sí. Por eso conozco tu resiedumbre ahí. Y luego estuvimos juntos uno al lado de otro en el momento en que el doctor José Francisco Peña Gómez, en un impasse, dijo, bueno, yo soy el síndico. Yo soy el candidato. Entonces, yo recuerdo tu énfasis que tú también asumías. Pero miren, señores, yo sé que estamos terminando el programa. Yo tengo otro compromiso. Tú sabes que yo a veces me refugio en la poesía. Sí, que es Sí, raro. Claro, claro. No conocíamos Y Milanés musicalizó un poema importante que dice
que lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar, su brillo puede ocupar la oscuridad de otras cosas. Desafortunadamente, el que avanza, dejen el rezago a algunos, se sienten bien, pero el resto se diluye en su amargura personal. Entonces no hay que ponerle caso a eso, hay que seguir hacia la meta y sobre todas las cosas construir la vida con un sentido de lealtad, de decencia. Y yo lamento hacer algunos ejercicios por descalificación. Ahora, lo que la gente en este país a mí no me puede acusar es, por ejemplo, de temas tan sensibles como el de violencia intrafamiliar. Bueno, qué buen mensaje y qué buena reflexión para terminar esta estupenda intervención del doctor Guido Gómez Mazara. A nosotros nos resta poner como siempre a las órdenes este espacio que es suyo, hombre, doctor, de verdad que sí. Esperamos que cuando llegue la coyuntura, sea la primicia. Lo voy a decir, okay, de verdad. Atención, cachicha, graben esto. Aquí será la primicia de cuando amerite coyunturalmente que el doctor ya comience, aparte de un ejercicio ciudadano de Aquí se haga justicia, un ejercicio proselitista activo dentro del PRM. Muchísimas gracias. Faltaron preguntas, señores. No le después vuelvo. Usted puede venir aquí una vez al mes y actualizar. Le preguntamos qué él pensaba sobre el observatorio que montaron los abogados eminentes de la República Dominicana. Señores, doctor, esto es suyo aquí. Si usted quiere venir una vez al mes, venga por aquí. Gracias.